Bendiciones, mis amados, en esta tarde. Le doy muchas gracias a Dios por el privilegio de poder compartir palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Willy, por la invitación, por darnos el privilegio de poder hacer de esta casa un lugar donde se honra y glorifique el nombre de Dios y donde se traza la palabra de verdad tal y como debe ser. Me reía ahí mientras estaba parado porque yo estaba enfocando mi cámara. Y entonces cuando el pastor está aquí se le mocha la cabeza, pero a mí me sobra cabeza. Gloria a Dios, varón. Eso es la grandeza de ser grande y la grandeza de ser pequeño también. Bendito sea el nombre de Dios. Pues hermano, hoy tenemos un proyecto, lo voy a llamar un poquito ambicioso. Ambicioso porque quizás esta podría ser una serie de conferencias que nos llevara un poquito de tiempo desarrollar y trazar, pero me he tomado el reto y el desafío de tratarla en una sola presentación. Hay mucho dolor, hay mucho quebranto. Realmente este es un escenario que debemos observarlo y verlo como el reloj de Dios en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y voy a tratar de ser lo más simple, lo más escueto posible, lo más aplicativo posible, si es que así nos lo permite el espacio y el tiempo que tenemos por delante. La palabra del Señor fue leída en el libro de Romanos capítulo 11, versos 35 al 31. Dice la palabra del Señor: hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Mis hermanos, eso es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a Israel. Yo creo que hay muchas concepciones equivocadas en cuanto a Israel. Y creo que también hay una percepción que tiene que venir de la palabra de Dios en cuanto a la iglesia con respecto a Israel. Hay lecciones que tenemos que aprender de parte de Israel, pero también hay advertencias de parte de Dios para nuestras vidas, de manera tal que Israel sea una especie de escuela, de clase, de la cual nosotros tomemos cosas buenas, pero también aprendamos que hay cosas malas. El conflicto del Medio Oriente ha estado con nosotros, hermano, desde que Israel comenzó a llegar a la tierra prometida. Y yo quisiera que usted lo viera desde el final para regresar al principio. El final, lo que pasó el día 7 de octubre en Israel, cuando fue invadida miserablemente, inmisericordiamente y cobardemente por los terroristas de Hamás. Ese 7 de octubre a las 6:30 de la mañana, ustedes saben las noticias, más de 2,000 misiles fueron lanzados desde ese puntito que usted ve allí, que se llama la Franja de Gaza. Ese puntito que ahora mismo está en dominio precisamente de un grupo terrorista que se ha hecho gobierno. Desde allí se lanzaron más de 2,000 cohetes, más de 2,000 misiles a Israel. Conjuntamente con eso, porque esto fue un ataque tremendamente planificado por meses, un grupo de terroristas rompieron la barrera que separa Gaza con esa parte que está arriba de Israel y comenzaron a avanzar hacia territorio israelí, matando a su paso hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, todo lo que encontraban a su paso, porque esa es la función del terrorismo. Tomaron más de 200 rehenes y antes de que pasaran algunas horas, ya en Israel habían más de 1,000 personas que habían fallecido. Hay un sistema, mis queridos hermanos, en Israel que funciona automáticamente. Se llama el domo de hierro, la cúpula de hierro. Es un sistema de defensa de misiles como esos que ustedes ven en la gráfica, que se activa automáticamente por vía de satélites. Inmediatamente misiles tratan de entrar a territorio israelí.
Es un sistema que ha sido activado muchas veces. Déjeme decirle, esta no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la décima, que Israel ha tenido que defenderse de ataques de misiles que entran a su territorio de manera cobarde por parte de terroristas. Pero en esta ocasión, el sistema de defensa israelí que ustedes ven ahí se vio sobreexpuesto. Eran demasiados los misiles que entraban, a tal grado que no pudieron defender todo el territorio de Israel y posiblemente tumbaron el 80% de esos misiles. Pero si usted cuenta de 2,000 y pico de misiles, unos 300 a 400 de esos misiles cayeron en lugares donde causaron muerte, causaron terror y causaron gran daño en el pueblo de Israel. La respuesta de Israel no se hizo esperar. Y otra vez digo, ustedes saben las noticias. Israel tomó y apeló a su derecho a defenderse y atacó ese pedacito que ustedes ven ahí, que se llama Gaza Strip, ese pedacito de tierra, hermano, que solamente tiene 42 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho. Eso es todo lo que ocupa ese territorio. Ahí, si usted va corriendo de este a oeste, usted no puede acelerar mucho el carro. Cuando viene a ver, aparece en el Mediterráneo, en el mar, porque es solamente un pedacito de tierra. Pero en ese lugar viven más de 2 millones de personas. El lugar más densamente poblado de la tierra posiblemente era, porque ya no lo es, la Franja de Gaza. Y en ese lugar se ha desarrollado este escenario que nosotros vemos el día de hoy. La defensa israelí, sí, hermano, ha matado más personas que las que le fueron quitadas a ellos durante los ataques terroristas de Hamás. Ha dejado una crisis humanitaria sin precedentes y ha llevado también a la muerte de muchas personas inocentes. No se engañe con esto. No se engañe, hermano. En la guerra, en las guerras, los misiles y las balas no tienen ojos para evitar a la gente buena y solo matar a la gente mala. Lamentablemente, todas las guerras son negocios de perdedores. Unos pierden más y otros pierden menos. Y los que pierden menos dice ganamos nosotros, pero perdieron también y perdieron mucho. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta este escenario? ¿Cómo llegamos hasta esta convulsión que yo estoy seguro que desde que usted tiene uso de razón, el más anciano que hay aquí en esta iglesia recuerda que está escuchando de conflictos que se están dando en el Medio Oriente? ¿Cómo llegamos hasta este punto? Es ahí donde tenemos que recurrir a la palabra del Señor. Y nos vamos al libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 y versículo número 2. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Dios, mis queridos hermanos, es específico en lo que Él promete. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es aéreo. Dios es muy específico y le dice a Abraham: aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendiente daré esta tierra desde el río de Egipto, que es el río Nilo. Apunte eso en su mente, por favor, porque nos va a servir un poquito más adelante. El río Éufrates, la tierra de los queneos, queneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos y jebuseos. El tema es que Dios le dice a Abraham: desde lo que es el lindero de la tierra de Egipto, que es el Nilo, hasta lo que es el Éufrates, allá arriba, todo eso que está marcado en rojo, hermanos, es lo que Dios le dice a Abraham que le iba a dar. Desde el Nilo hasta todo lo que es el río Éufrates. Abraham se va para Canaán. Y hermano, ponga en su mente la idea, transpórtese un poquito al tiempo de Abraham. Lo que tenemos en el tiempo de Abraham es lo que se llama el nomadismo. Tribus nómadas, que al igual que Abraham van de un lado a otro, buscando recursos, buscando agua para sus ganados, buscando tierra donde puedan sembrar. Cuando se acaban los recursos en un lugar, se van para otro lugar. Cuando se acaba el agua en un lugar, abren pozos en otro lugar. Y eso es lo que predomina en la tierra para aquel entonces. En aquel tiempo no había tanta demanda
y tanta importancia y tanto celo y tanta codicia por territorio como lo que se tiene el día de hoy. Así que Abraham convive con muchísimas otras tribus nómadas como la que hemos visto ahí, y a nadie le importa mucho ni le interesa lo que Abraham tome por tierra o lo que otros tomen por tierra, siempre y cuando cada quien, como dicen por ahí, tiene su pedazo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Abraham con su familia? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? No tuvo dos. La palabra del Señor nos dice que Abraham tuvo a su primogénito que se llamó Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham. ¿Lo tuvo, recuerdan con quién? Con Agar. El segundo hijo que tuvo Abraham fue ¿quién? Isaac. ¿Que lo tuvo con quién? Con Sara. Pero además de eso, Abraham tuvo 6 hijos más. Y los nombres de estos hombres o personajes aparecen en la Biblia. Génesis 25, 1 y 2 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. En total, Abraham tuvo 8 hijos. 8 hijos tuvo Abraham. Ahora, no sabemos la historia de lo que pasó con Isaac y el hijo de Isaac y la descendencia que viene por los judíos a través de Abraham. Pero pregunta, ¿y qué pasó con Ismael? ¿Qué pasó con los otros hijos de Abraham? ¿Dónde aparecen en la historia? La palabra del Señor nos dice en el capítulo 17, verso 20 del libro de Génesis: en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que lo bendeciré, lo haré fecundo, lo multiplicaré en gran manera, él engendrará 12 príncipes y yo lo constituiré ¿en qué, hermano? En una gran nación. Verso 18. Y habitaron los ismaelitas desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. En otras palabras, los hijos de Abraham por parte de Ismael, ¿qué territorio ocupan? El territorio de la tierra prometida, Abraham. Shur está enfrente de Egipto. Y Egipto y parte de lo del Nilo es lo que Dios le promete a Abraham que le va a dar hasta llegar a Siria. Y Asiria está en el mapa, como les dije hace un momentito, por el área de la Mesopotamia. ¿Qué pasó con los hijos de Sétura? Los otros hijos de Abraham. ¿Dónde fueron a parar esa gente? Mire lo que dice Génesis capítulo 25, versículos 5 al 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. En otras palabras, Ismael comienza a desarrollar un proyecto de nación en la tierra prometida, y los otros hijos de Abraham también comienzan a desarrollar proyectos de crecimiento y de comunas en la tierra prometida, por supuesto, mezclándose con los demás pueblos de la tierra que ya estaban ahí antes de que Abraham entrara a la tierra prometida. Sabemos la historia con los hijos de Isaac. Vienen los hijos de Isaac, que son ¿cuáles, hermano? ¿Cuántos recuerdan? Jacob y Esaú. ¿Son los dos hijos de quién? Los dos hijos de Isaac. Sabemos qué pasa con Jacob. Nos vamos por esa historia. Pero ¿a dónde se fue a parar Esaú? ¿Dónde llegó este segundo? Bueno, el primer hijo, no en importancia, segundo en importancia, pero el primer hijo, primogénito de Isaac. Dice la palabra del Señor: estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de quién, hermano. Pero un momentito, que nos falta alguien muy importante en la historia de la Biblia. ¿Cuántos recuerdan a un personaje llamado Lot? ¿Cuántos recuerdan a Lot? ¿Qué pasó con los descendientes de Lot? Porque Lot tuvo hijos también. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 19, versos 36 al 38. Dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre ¿qué? Moab, el cual es padre de ¿quién? De los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre ¿cómo? El cual es padre de ¿quién? De los amonitas hasta el día de hoy.
Mis amados hermanos, este es el mapa de lo que es la tierra prometida antes de ser conquistada por los israelitas cuando salieron de Egipto para Canaán. Mire quién está ahí abajo. Edom, el hermano de Jacob. Mire quién está arriba, hermano. Moab, de los descendientes de Lot. Mire quién está más arriba, hermano. Amón, hijo de quién? De los descendientes de Lot. Ahí arriba está Siria, ahí están los amorreos, ahí está Filistea. Toda esta gente que está aquí tienen algún vínculo con la descendencia de Abraham. Y déjeme decirle algo. Yo no sé si usted tiene familia cercana o lejana, pero las peores peleas y guerras que se dan son las que se dan entre hermanos. Las peores guerras y peleas que se dan, hermanos, son las que se dan entre familias. Las cosas más sangrientas se dan entre personas que tienen vínculos de sangre, vínculos familiares. Y el pueblo de Israel no es la excepción. Sin embargo, es Dios, hermano, el dueño de la tierra, el dueño del universo, el poseedor de todo lo que existe, que le dice a su pueblo: esta es la porción de la tierra que yo les voy a dar. En el libro de Números capítulo 34 versículo 1 al 10 están los lideros todavía más específicos de lo que es la tierra prometida tal y como Dios se la concedió a Israel. Ese Número capítulo 34 verso 1 al 10 es el documento que los israelitas han llevado a la Organización de las Naciones Unidas y a las cortes internacionales para decirle al mundo: esa tierra nos la dio el dueño de la tierra, por eso esa tierra nos pertenece. Y muchas personas se preguntan por qué Dios mandó a su pueblo a que se metiera en una tierra como esa, donde había ya gente, y no lo mandó a un lugar deshabitado donde no había nadie. ¿Por qué? Miren, mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña y nos muestra que Dios ha tenido una manera muy especial y particular de tratar con las naciones cuando se desvían y se apartan de Él. Escúcheme bien lo que voy a decir en este momento, porque es muy importante. Dios no es israelita. Dios no es evangélico. Dios es Dios. Y el pecado, Dios no lo ve como el pecado evangélico o el pecado israelita. Dios lo ve como pecado. Y en el momento de Dios determinar juicio sobre la tierra, Dios no tiene bandera ni nación. Y no tiene tampoco convenio con nadie de aceptarle su pecado por causa de alguna cosa que Dios le haya prometido. Dios no consiente la maldad. Y dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 34 verso 11, que Dios le dijo a su pueblo: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios no hizo esto, hermano, fortuitamente. Dios hizo esto, mis amados hermanos, porque estas naciones se habían corrompido de tal manera que Dios utilizó a su pueblo Israel para traer juicio sobre ellas. De la misma manera que Dios decidió un día que Sodoma y Gomorra iban a dejar de existir por la maldad que subía a la misma presencia de Dios, de la misma manera la cultura cananea, hermano, era una cultura de maldad, de corrupción, de impiedad y de paganismo. La palabra del Señor nos dice, y esto es solamente un ejemplo, oigan un ejemplo de cómo hacían los cananeos. Jeremías capítulo 7 verso 31 dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Usted sabe lo que hacían, hermano, los cananeos, y eso es solamente una partecita del todo. Agarraban a sus hijos recién nacidos o de meses, y ese dios que se llamaba Moloc era un dios de metal, de hierro, de bronce. Abajo le metían leña y lo calentaban hasta que los brazos
del muñeco se ponían al rojo vivo. Y cuando se ponían al rojo vivo, agarraban a los niños y los ponían en los brazos del Dios para que se murieran calcinados y achicharrados. Y esa era solamente una de las prácticas de las naciones cananeas, además de muchísimas otras que podríamos mencionar. Y Dios le dice a su pueblo: esas naciones, sácala de la tierra, que no las puedo sufrir. Dios pudo haber utilizado un terremoto, Dios pudo haber enviado fuego del cielo, pero Dios decidió en este momento y en este espacio utilizar al pueblo de Israel para que trayera juicio sobre estas naciones. Mucha gente encuentra esto como: oh, pero qué Dios tan injusto, qué Dios tan parcialista. Pero hermano, Dios no solamente utilizó a Israel para juzgar a las naciones cananeas. Dios utilizó a Siria para juzgar a su pueblo. ¿Lo recuerdan? Dios tomó al pueblo asirio, el imperio más sanguinario que haya visto la historia de las civilizaciones, y le dijo a su pueblo Israel: te voy a juzgar con Asiria por causa de tu maldad y de tu pecado. Y en ese momento dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel fue arrasado como consecuencia de su maldad. Y después utilizó a Babilonia, y a los babilonios los tomó y le dijo: vayan a mi pueblo y enséñenle disciplina. Y entonces la gente no protesta cuando los babilonios, cuando los asirios, cuando los caldeos juzgan al pueblo de Israel, pero protestan cuando son los israelitas que van y juzgan la maldad del pueblo perverso y malo que era, hermano, el pueblo de los cananeos. Llega el pueblo de Israel, hermano, a la tierra prometida. Y es interesante que la palabra del Señor nos plantea que el pueblo de Israel no puede entrar a la tierra. ¿Y cuántos recuerdan por qué no pudo entrar a la tierra? ¿Alguien lo recuerda? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo entrar a la tierra? Nadie recuerda. Eso es escuela dominical. Por la desobediencia. Josué, Caleb, los espías, falta de fe. Hermano, ¿usted sabe cuál es la descripción que Dios da de su mismo pueblo? Dice la palabra del Señor: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz. No se quebrantan, no se humillan, no flojan, no sueltan. Le digo algo, mis queridos hermanos: todo lo que estamos aquí orando por Israel, eso no ha cambiado mucho al día de hoy. La imagen del pueblo de Israel no es un pueblo sumiso a su Dios, aceptando al Mesías, reverenciando a Cristo y cultos en muchas iglesias evangélicas y libertad para que se predique el evangelio en Israel. Esa no es la imagen de Israel, mis queridos hermanos. Hoy en día, todavía, Israel es un pueblo de dura cerviz. Y la porción de la escritura que leímos hace un momentito en el libro de Romanos, donde Pablo dice: endurecimiento tienen todavía, mis queridos hermanos, persiste el día de hoy. ¿Por qué el pueblo de Israel está donde está? ¿Por qué ha enfrentado a sus enemigos y todavía no ha desaparecido? Por la misericordia y la fidelidad de Dios. No por la bondad de Israel, no porque son buenos, no porque son santos, no porque son iluminados, ni están en comunión ni siquiera con lo que es la gracia de Dios, sino por la misericordia, por la fidelidad de Dios a sus promesas, que nunca ha dejado Dios caer ninguna de sus promesas, y ninguna de ellas las va a dejar caer. El pueblo de Israel comete un error sumamente grave. Cuando conquista la tierra prometida, dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel deja habitando en la tierra a todas esas naciones que Dios le dijo: sácalas. Pero en el libro de Jueces capítulo 1, hermano, verso 20, verso 27, verso 28, verso 29, verso 30, verso 31, verso 32, verso 33, se repite la misma palabra. E Israel dejó habitar a tal pueblo. E Israel no sacó a tal pueblo. E insistieron en vivir con ellos. Si usted ve, y estoy aquí con muchos mapas, hermano, para que usted vea un poquito, al final usted va a entender por qué yo estoy haciendo todo esto. Así que acompáñenme hasta el final.
Ese es Israel luego que conquista la tierra prometida. Ese es Israel. Usted vio ahorita que estaban los cananeos, los filisteos, toda esa gente ahí alrededor. Dios le dijo, salgan de ellos. Mire ahora, ahí está Judá, Efraín, Gad, ahí están todas las tribus de Israel, pero mire alrededor y adentro de Israel. Edom en el mismo sitio, Moab en el mismo sitio, Amón en el mismo sitio, los filisteos en el mismo sitio, los amalecitas en el mismo sitio, y dentro de Israel muchísima gente que Dios dijo, salgan de ellos, porque mi juicio ha determinado que no pueden estar en comunión con ustedes, ni ustedes pueden estar en comunión con ellos. La historia de Israel es una historia convulsionada por enfrentamientos. Lo que usted ve en la Franja de Gaza, lo que usted ve en el Medio Oriente es la historia repetitiva que ha sido la historia de todo lo que vemos en la Biblia. En esta ocasión ya no se llaman los filisteos, en esta ocasión no se llaman, digamos, los moabitas, los edomitas, no se llaman los amalecitas, pero se llaman con otros nombres, naciones árabes, se llaman con otros nombres, Siria, se llaman con otros nombres, Cisjordania, se llaman con otros nombres, pero son parte del mismo conflicto y de los mismos enfrentamientos. Israel lucha en contra de sus enemigos, en algunas ocasiones sus enemigos lo vencen a ellos y en muchas ocasiones ellos vencen a sus enemigos. Y en la providencia de Dios sucede algo que nunca debió haber sucedido, pero sucedió. Y es que Israel se divide como reino. Después del reinado de Salomón, que fue el reinado más glorioso que tuvo Israel, el de David fue el del avivamiento espiritual, pero el de Salomón fue el del alcance territorial. En ese tiempo Israel tuvo el territorio más grande que jamás hubo abarcado, y posiblemente fue en el tiempo de Salomón cuando se cumplió la promesa de que todo aquel territorio que Dios había prometido por fin lo habían conquistado. Pero luego de Salomón el reino se divide y quedan dos reinos, uno que es Israel, reino del norte con la capital Samaria, y el otro el reino del sur con la capital Jerusalén, o llamado también el reino de Judá. Ahora tenemos doble problema. Ya no solamente Israel está luchando contra sus enemigos, que todavía se están ahí, sino que están luchando Israel contra Israel. Y como dice el dicho, hermano, un pueblo dividido contra sí mismo no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Israel se va desgastando en medio de luchas internas, en medio de lucha contra sus enemigos, y ocurre entonces, hermano, en la historia un cambio que había sido profetizado también por la palabra del Señor. Y es que viene lo que llamamos el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Está en el libro de Daniel, está en el libro de Apocalipsis. Es el tiempo en el que grandes potencias mundiales comienzan a gobernar la parte más ampliamente conocida del mundo. El primer imperio que entra en juego, hermano, es el imperio asirio. Los asirios conquistaron el reino del norte en el año 722 antes de Cristo y arrasaron, hermano, con las 11 tribus que componían aquel imperio. Dice la historia que esas tribus jamás regresaron a Israel, porque los asirios eran sanguinarios en extremo y no perdonaron a sus cautivos. En el año 539 y hasta el 444 antes de Cristo, el imperio babilónico es el que entonces incursiona en lo que queda del reino del sur y se lleva cautivo a todo lo que es el reino del sur, a Babilonia. Pasan los babilonios, llegan los griegos, y entonces aparece, hermano, en la historia lo que es el imperio romano. Ya usted ve en la Biblia, por ejemplo, cuando ya pasamos algunos pasajes como Isaías, como Ezequiel, los profetas menores, que ya no se habla tanto de Israel peleando con filisteos y con amalecitas y con todo eso, porque ya en ese tiempo Israel está bajo el yugo opresor de las potencias mundiales que estaban gobernando el mundo de aquel entonces. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, hermano, ¿qué usted encuentra? Lo que encuentra es al pueblo de Israel luchando contra los romanos,
pero no luchando contra sus vecinos, porque ya para ese tiempo ese tipo de lucha, por supuesto, no existía. Sin embargo, hermano, Israel bajo el yugo de los gentiles llega a un punto determinante en la historia. Y esto es parte muy importante, hermano, para entender lo que está pasando en el Medio Oriente. Dice la palabra del Señor, y esto es profecía del Señor en el tiempo del Nuevo Testamento: pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Y dice más adelante el verso 24: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué pasó? Esta profecía se cumplió al pie de la letra en el año 70 después de Cristo. Los judíos se caracterizaron por ser rebelde, revolucionario, gente inquisidora que no quería someterse a nadie. Y un día el emperador Tito se hartó, se cansó de las insurrecciones de los judíos y tratados de paz que venían e intentos de apaciguar a los judíos que no funcionaban, y tomó a todo su ejército y cercó a Jerusalén en aquel tiempo. Y es ahí donde se cumple al pie de la letra esa profecía que más de 30 y pico de años después, el Señor Jesucristo había dicho. Entró Tito, destruyó todo lo que era Jerusalén, tomó cautivos. El historiador Josefo nos dice que más de 1 millón de judíos perecieron en aquel entonces y cerca de 70,000 fueron llevados cautivos. ¿Qué pasa, hermanos? El Imperio Romano decreta el destierro de los judíos de su tierra como medida para apaciguar el área, porque para ellos los judíos eran un problema. Y ahí comienza una historia triste que todos o muchos de nosotros conocemos, y es lo que se sabe que es la diáspora judía. Hermanos, los judíos se quedan sin nación, se quedan sin tierra, comienzan a divagar por todas las naciones de la tierra. Mire, estamos ubicando el año 70 después de Cristo. Y desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1880, apúnteme eso por ahí, porque le estoy hablando de 17 siglos. Los judíos son sacados fuera de su tierra. Y aquí hay algo que muchos evangélicos, teólogos y personas no queremos entender. Cuando los judíos regresan a Jerusalén y a ocupar la parte de Palestina, que hoy ellos reclaman como su tierra, hay gente que tiene ahí 17 siglos viviendo. Y hermanos, yo no lo estoy diciendo para apoyar o para volverme del lado de los que son antijudíos. Lo estoy diciendo para que podamos entender el conflicto y comprender. Cuando los judíos vuelven a su tierra, vuelven después de 17 siglos de ausencia. Y en 17 siglos pasan demasiadas cosas. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Iglesia del Señor, abramos los ojos para que no nos dejemos embaucar y cautivar por gente que quiere llevar la historia por un lado que no le corresponde. ¿De dónde sale el nombre Palestina, hermano? Sale de que el emperador Adriano, todavía los judíos, después del año 70 sacado, se reunieron algunos grupitos y seguían atizando los tizones de las insurrecciones. Y el emperador Adriano hizo otra incursión en la tierra prometida y decidió cambiarle el nombre al territorio y le puso Palestina. La palabra Palestina viene de un vocablo griego que podríamos pronunciarlo quizá palestinos y significa lo que nosotros podríamos traducir de la palabra hebrea filisteo. En otra palabra, Palestina es tierra de los filisteos. La idea de Adriano fue borrar el nombre de Israel para siempre, que ni siquiera se mencionara, de manera tal que no se pudiera reconciliar la idea de ese territorio con la habitación de los judíos. Los judíos, hermanos, comienzan a divagar por el mundo. Como digo, esta diáspora judía dura 17 siglos. Y hermano, ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con el pueblo
escogido por Dios, hermano. Mire, los mismos judíos, escúcheme esto, reconocen que este destierro es parte del juicio de Dios sobre ellos. Los mismos judíos lo reconocen. Se van a lugares como Europa, se van a lugares como Asia, se van a lugares como África, y en ese tiempo la historia de este lugar va cambiando y la historia del mundo va cambiando de manera tal que solo la providencia de Dios nos hace entender que se están cumpliendo las profecías al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén? Dios está cumpliendo la profecía al pie de la letra. El cristianismo se extiende mientras los judíos están fuera de Palestina. Nace la Iglesia Católica y la Iglesia Católica introduce un elemento que le causa todavía más daño al pueblo judío. Los culpa a ellos de haber sido los que mataron a Cristo. Y cada vez que un judío se mudaba a un sitio, en cualquier parte del mundo donde había gente que estaba atada a este concepto, el judío era mal visto, mal bienvenido, era rechazado. Y por ahí comienza lo que llamamos el antisemitismo, un odio a los judíos sencillamente por el hecho de que son judíos. Se extiende el antisemitismo y nace el Islam. El Islam nace en el siglo VII después de Cristo, año 636. Y el Islam no es solamente un proyecto religioso, sino también un proyecto político. Los islámicos, los musulmanes, no solo quieren diseminar su religión, ellos quieren tierra, terreno, naciones, quieren ocupar. Y en ese sentido, toman la tierra de Palestina, la conquistan, la ocupan y la declaran de ella. Se dan las cruzadas, que fue el intento de la religión, sobre todo católica, de recuperar lo que ellos llamaban los territorios sagrados. Inclusive en el año 1099 declararon a Jerusalén como un reino, pero lo perdieron porque los islámicos volvieron y reconquistaron otra vez Jerusalén para sí. Y déjeme parar la historia aquí en el siglo XIII. ¿Qué pasa en el siglo XIII? Usted tiene que recordar ese nombre. Hay un imperio que tiene su sede en Turquía, en lo que es la parte donde nacieron las iglesias que están en el Apocalipsis, y es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano. Este imperio conquista todo lo que es el Medio Oriente y más allá, y se establece allí por cerca de 400 años. Recuerde lo que le he dicho. En todo este periodo de la historia, 70 a 1880, no hay judíos en Palestina. En otras palabras, esta evolución de historia y de tiempo y de cosas que están pasando en ausencia de los judíos. No hay judíos. Bueno, quizá algunos, usted sabe que se han quedado por ahí, por allá, pero sin representación significativa. No lo hay. Hasta que en el año de 1880, un señor llamado Theodor Herzl, él comienza a promover lo que se llama el sionismo. ¿Qué es el sionismo, hermano? El sionismo es la idea de que Israel debe, como todas las naciones, tener un territorio. Y debe, como todas las naciones, tener un estado organizado donde los judíos puedan desarrollarse y crecer, porque ahora mismo están esparcidos por todas partes del mundo, sin nación y sin abolengo. Esto sucede, mis amados, porque hay un punto muy importante de la historia judía que hay que admirar. Y es que los judíos fueron capaces en todo este tiempo que les dije de mantener su cultura, su historia, su tradición. Aquello que Dios le dijo, no se junten con las naciones del mundo, lo llevaron al pie de la letra, con algunas excepciones de judíos que se han casado con gente no judía, pero los judíos se casan entre sí. Y mantuvieron y han mantenido sus genealogías, las cuales muchas de ellas están escritas para ellos saber que son originalmente puros judíos. Y por eso, hermano, después de 16 siglos, 17 siglos de ausencia en aquel lugar, todavía podemos decir que hay judíos que existen en el mundo. Mientras otras civilizaciones, mientras otros grupos étnicos y culturales desaparecen de la historia, los judíos se han mantenido y se mantuvieron.
En ese año, hermano, finales del siglo XIX, este señor comienza a promover la idea de crear una nación judía. Se proponen 3 lugares. Uno podría haber sido Argentina, otro podría ser un lugar en África y el otro Palestina. Recuerde que Palestina es Palestina por lo que hizo el emperador Adriano en aquel tiempo. Hay una cosa que los judíos, hermanos, en sentido general siempre han soñado. ¿Sabe qué es? Regresar a la tierra prometida. No importa la parte del mundo donde viva un judío, hay ese sueño, ese anhelo, ese deseo de vivir y morir en la tierra de Israel. Y cuando los judíos ven la posibilidad de regresar a Palestina, comienzan, hermano, a regresar en masa, en grupos de a cientos y en grupos de a miles, a ese pedacito del mundo que ha estado ocupado por 17 siglos por muchísima gente que no son judías. Oiga esto, el movimiento en la historia de las civilizaciones se da por 2 grandes temas. El primero es territorio y el segundo recursos. Territorio y recursos. Si usted ve la historia de la conquista de América, Colón llega a América por eso, buscando recursos, oro y buscando territorio, ocupación de tierra. Lo mismo pasa cuando los judíos comienzan a regresar a Palestina por masa. Hermano, eso es un desierto. Es un desierto. Entonces, llegan los judíos y aquí hay un pozo de agua que alimenta a 50 personas. Pero cuando llegan los judíos son 400. Entonces el pozo tiene que dar para 450 ahora. ¿Y qué usted cree que va a pasar con los 50 que están aquí? Que vienen de abuelo, abuela, tatarabuelo, bisarabuelo, tatarabuelo, y están aquí sentados y ven a esta gente llegar pidiendo recursos, pidiendo madera para construir casa, pidiendo espacio para tener su ganado y pidiendo de todo. ¿Qué pasa, hermano? Los conflictos. Con el paso del tiempo, más y más judíos siguen regresando al espacio de la Palestina que conocemos el día de hoy. Y eso sigue incrementando la problemática. Por un lado, gloria a Dios, hay un cumplimiento profético. ¿Cuál es el cumplimiento profético? Mire lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová, esto es Ezequiel hablando: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Aquí hay un cumplimiento parcial de la profecía de Ezequiel. ¿Cuál es el cumplimiento parcial? La parte que dice que Dios los recogería de todas las partes y los traería nuevamente a su tierra y que los haría una nación. Todavía en el punto de la historia donde les dejé, ellos no son nación. Ellos solamente están regresando y regresando a la tierra y están causando problemas para la gente que ya se encuentra ahí. Pero se dan 2 eventos importantes, hermano. El primero, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que se da a principios del siglo XX, hace que el Imperio Otomano, que era el que le daba fuerza a todas esas naciones que estaban ahí ocupando esa tierra, perdiera en la guerra, y entonces Palestina pasó a ser parte de Inglaterra. Inglaterra comenzó a regentear a Palestina. Inglaterra es un país de inclinación cristiana, y de inmediato uno de los dirigentes, presidentes de Inglaterra, comienza a sembrar la idea de que Israel puede formar allí un estado judío legalmente constituido. Cuando esto se oye, hermano, las naciones árabes y todos los grupos que están ahí echan el grito al cielo. ¿Y cuál es el grito al cielo que echan? ¿Cómo que una nación judía? ¿Cómo que pero esto es de nosotros? Aquí estamos nosotros desde hace 17 siglos y estos llegaron ahora. ¿Cómo que van a ser nación?
Y el conflicto se acentúa y se acentúa y se acentúa. Y las cosas, hermanos, se pusieron peor. Hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, hermano, el mundo se queda atónito cuando abre los ojos y ve lo que Hitler le hizo a los judíos. Más de 6 millones de judíos fueron masacrados, asesinados, enviados a cámara de gases con sus hijos, con sus niños, para ser sencillamente exterminados. Lo que hizo Hitler fue una campaña de exterminio. Su idea era erradicar la raza judía de la faz de la tierra. Cuando eso pasa, las naciones de alrededor de Israel, que están en pugna con Israel, se unen a Hitler y cooperan con Hitler para que Hitler extermine a esta gente que para ellos son un dolor de cabeza y un problema. Pero cuando el mundo ve lo que Hitler le hizo a los judíos, el sentimiento antisemitista cambia y la gente comienza a tenerle compasión a los judíos. Mire cómo Dios cambia la historia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo Dios hace que las cosas que parecen como que nos van a destruir, en realidad nos construyan. Que las cosas que parece que van a darle un fin a nuestra historia, en verdad representen el comienzo de nuestra historia. Porque es ahí donde comienza realmente la historia de Israel. En el año de 1947, con este nuevo sentimiento, con esta nueva inclinación en favor de los judíos, se da lo que se llama la Resolución 181 de las Naciones Unidas, donde dividen a Palestina de manera tal que de una manera ya establecida y reconocida internacionalmente, a Israel le corresponda una parte y a las naciones árabes que ocupan ese lugar le corresponda otra parte. Y de ahí, hermano, es que ustedes ven lo que está aquí. La parte azul es lo que la Resolución 181 decidió que fuera el Estado hebreo. O sea, todo eso azul es de los hebreos, de los judíos. La parte verde es lo que llamaron el Estado palestino. O sea, le correspondería a lo que fuera Gaza y lo que más arriba se reconoce como Cisjordania. Entonces, Gaza y Cisjordania es lo mismo, pertenecen al Estado palestino. Y toda esa parte azul le corresponde a Israel. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Si usted se mueve, 1947 fue la resolución 181. Mire lo que pasa en 1949. Jordania se va poniendo más chiquita y los hebreos siguen creciendo. 1967, Jordania y Gaza más chiquita y el pueblo de Israel más grande. Y mire lo que pasa ya en el año 2000 por los asentamientos que han continuado. Esa ha sido parte de la protesta de los grupos que defienden que Israel está violando los reglamentos que se le impusieron, porque parte de lo que se acordó en varios de estos convenios es que Israel tenía que parar los asentamientos, no más asentamientos. Ok, ya lo que están, pero no sigan trayendo, no sigan mandando gente. Eso nunca ha pasado. Eso nunca ha sucedido. Cuando llegamos, hermanos, al momento en el que nos encontramos en el día de hoy, tenemos que hacernos varias preguntas. En primer lugar, ¿es Dios el que está del lado de Israel cuando Israel se ha enfrentado a sus enemigos y ellos prácticamente han arrasado con ellos y han declarado victoria sobre la guerra? Yo quiero proponerles, hermano, que Israel nunca va a ganar esta guerra. Lo voy a repetir por si alguien no me escuchó. Israel nunca va a ganar esta guerra. Y déjeme decirle por qué a partir de las Escrituras. En primer lugar, Israel no va a ganar nunca esta guerra porque Israel está luchando con la fuerza de la espada, con la fuerza de las bombas, con la fuerza de la tecnología de la guerra. Pero la palabra del Señor nos dice en el libro de Zacarías 4:6, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las guerras no se ganan a bombazos. El recurso de Israel para ganar esta guerra es, tú me mataste 10, yo te voy a matar 20. Tú me mataste 50, yo te voy a matar 100.
Me mataste 2,000 o 1,000 y pico ahora en los ataques de 7 de octubre. Prepárate que te voy a matar 10,000, 20,000, 30,000. Y yo pregunto, ¿esa es la manera en que Dios obra? ¿Ese es el procedimiento de Dios cuando Dios trata, opera en medio de nosotros o en medio de las naciones? Ese es el principio que el Señor Jesucristo a nosotros nos enseñó, con el que se ganaban las guerras. Yo quiero proponer en esta tarde, mis queridos hermanos, que Israel tiene que aprender de la iglesia del Señor Jesús. De la iglesia, sin espada, sin bomba, sin metralleta, sin bala, conquistamos el mundo con el amor de Dios, con la palabra de Dios, muriendo en los coliseos, muriendo como mártires en las calles, la sangre de aquellos que decidieron no responder, golpe por golpe, espada por espada, puñetazo por puñetazo. Tú me matas a uno, yo te mato a otro. Esa victoria fue la que conquistó al mundo. Pero ese no es el predicamento de Israel. Ese no es el predicamento de Israel. Israel ha decidido y ha tomado la opción de guerra por guerra, y esa no es la manera de ganar una guerra. Israel no podrá, mis queridos hermanos, jamás ganar esta guerra, porque aunque se declare una tregua como lo que se ha declarado, aunque se hagan todos los arreglos que se hayan de hacer, las profecías de la palabra del Señor nos dicen claramente que la culminación de los eventos en el Medio Oriente apuntan al surgimiento del anticristo. En el escenario del mundo va a aparecer el anticristo, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que cuando aparezca el anticristo, Él va a declarar la paz, no solamente en Israel, sino también en todo el mundo. El mundo entero lo va a reconocer como su representante y gobernante mundial. Pero además de esto, Israel, escuche bien, Israel va a reconocer al anticristo como su Mesías. Cuando este gobernante aparezca en el escenario del mundo, Israel lo va a recibir con aplausos, con vítores. Las naciones árabes lo van a recibir de igual manera. El mundo entero lo aplaudirá. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Daniel que después de 3 años y medio, y estamos ya en la gran tribulación, este hombre va a sacar las uñas y va a demostrar quién él es verdaderamente. Va a ir al templo de Jerusalén y allí va a hacer algo abominable. Va a tomar ese lugar y lo va a profanar. Y es en aquel momento cuando entonces los judíos abrirán los ojos y se darán cuenta que su Mesías no es el anticristo, sino el Cristo de la gloria que vino en un humilde burriquito, que murió en la cruz del Calvario por ellos y que entregó su vida para darle redención. Pero cuando ellos abran los ojos, entonces el anticristo se volverá en contra de los israelitas y los perseguirá a muerte. Ellos van a predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Ellos serán los misioneros de la gran tribulación. Ellos llevarán la palabra de Dios que no están llevando ahora, la llevarán por todo lugar a costa de su propia vida. Y mientras esto está sucediendo, hermano, se están cumpliendo la profecía de que Dios está preparando el momento para intervenir y pelear por su pueblo. La gran tribulación termina con una batalla que se llama la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón, hermano, no se equivoque con lo que usted ve en las redes. No es Dios levantándose para acabar con todas las naciones árabes. No es Dios levantándose en contra de la gente que está ahora mismo peleando en contra de Israel. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 16, versos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y van a quiénes, hermano? ¿A quiénes van? A los reyes de la tierra del Medio Oriente, de todo el mundo, mis queridos hermanos, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió
en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Israel no va a ganar esta guerra. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque quien la va a ganar es Jesucristo cuando venga en su gloria. Quien va a pelear por Israel será Jesucristo. Quien va a ganar la guerra será el Rey de Reyes, Señor de señores, Dios de dioses, General de generales. Él va a ganar esta guerra. Israel no podrá ganar, porque no es con espada ni con ejército, no es a fuerza de bombazo y de matarte a tres cuando tú me matas a uno que se ganan las guerras. Es con el Espíritu y con el poder de Dios. Y los que anticipan, hermano, una desaparición de los enemigos de Israel, y que un día Dios como que va a hacer causa común con Israel para matar a todo el que está alrededor de él, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Mire lo que dice el libro de Isaías capítulo 19, verso 19 a 25. ¿Cuál va a ser el fin de toda esta historia en el Medio Oriente? En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de ¿dónde, hermano? En medio de la tierra de Egipto. Monumento a Jehová junto a su, ¿qué, hermano? Frontera, dice la palabra del Señor. Será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá a Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y Jehová les será clemente. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto. ¿Usted recuerda cómo está definido el mapa de Israel? De Egipto hasta Siria, todo el Medio Oriente, dice la palabra del Señor. Y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán a los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Qué le espera al mundo, hermano? Le espera un tiempo de reinado de Cristo, donde no habrá enemistad, hermano, donde no se preparan para la guerra, donde no habrá más muerte ni dolor, donde la venganza no existirá más, donde habrá reconciliación, donde habrá bendición de parte de Dios en medio de la tierra. Dije hace un momentito, Dios no es evangélico, Dios no es israelita, Dios no es antijudío, ni tampoco es antimusulmán. Dios es Dios. Donde quiera que esté el pecado, Él lo vela y se levanta contra él. Pero donde quiera que hay gente que se arrepiente, ahí está Dios para bendecirlo. Hermanos queridos, hay cientos de judíos que se están convirtiendo a Cristo. Hay cientos de judíos que están viniendo a la fe de Jesús y están reconociendo a Cristo como su Salvador. Pero de la misma manera hay cientos de musulmanes, de islámicos, que están dejando la religión islámica y se están convirtiendo a Cristo, al único Cristo de la gloria, al verdadero Cristo. Y esa es la oración de la iglesia del Señor. Señor, trae bendición sobre la tierra de tal manera que Israel se arrepienta, porque hoy en día, hermano, la nación de Israel es una nación que está tan apartada de Dios como están las demás naciones. Es una nación que necesita tanto de Jesús como necesitan las demás naciones. Es una nación que si no busca del Señor, como no lo están haciendo, van a seguir enfrentándose al juicio de Dios que viene de parte de sus propios vecinos, que hoy en día le han quitado la paz, que hoy en día tienen un proyecto de nación, pero le falta el rey de paz, el rey de amor, el rey de la reconciliación, el rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús. Levantemos nuestra oración por Israel, hermano, pero no dejemos de orar por los miles de palestinos que han perdido sus vidas. Niños, hermano, mujeres han perdido sus vidas en este conflicto. Y no es el tiempo de buscar culpable y a quien echarle la culpa. Es el tiempo de decirle al Dios de paz: Señor, trae la paz a esa región, y que hombres y mujeres te conozcan, se arrepientan, te busquen en espíritu y en verdad, porque es el tiempo de que Dios sea revelado y sea conocido por aquellos que todavía
no le conocen. La iglesia del Señor no está para echarle más leña al fuego, ni para tomar partido de un lado o de otro, sino para proclamar que Jesucristo reine, que Jesús se siente en el trono de las vidas de aquellos que todavía no le han recibido, y que todos, hermanos, musulmanes, judíos y cristianos, nos podamos abrazar en el amor de Cristo, porque hemos conocido al único Salvador, al Rey de paz, a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que esa es la oración? ¿Cuántos creen que ese es el deseo de Dios para toda la tierra? Pongámonos en pie, mi hermano, en este momento. Pongámonos en pie en este momento. La lección de Israel nos viene a nosotros como anillo al dedo. Nos dice: no hay paz para los que no procuran la paz. Si tú eres una persona que has atesorado en tu corazón la venganza, el desquite, déjame decirte, te espera la misma suerte de Israel. Nunca poderte librar de tus enemigos, porque los enemigos se conquistan con el amor de Cristo, con el perdón, con la entrega. No se conquistan con la espada, ni con el puñetazo, ni con el encierro, ni con hacerle peor y como me hicieron a mí. Se conquistan con el amor de Dios. Y en este momento es un buen momento para reflexionar en mi propia vida, en mi propio corazón. El pastor Willy predicaba acerca de esto de una manera tan poderosa el domingo pasado que a mí se me engranujaron los cabellos del cuerpo. No hay manera, hermanos, en que podamos tener paz en nuestro corazón si hay enemistad. No hay manera que podamos tener paz en nuestro corazón si hay amargura, si hay rencores, si hay deseos contrarios hacia otra persona. No hay manera de ganarle a nadie, hermano, utilizando las armas de la carne y utilizando las armas del diablo, que te calcina la mente y el pensamiento, haciéndote creer y pensar que vas a ganar si derribas al otro, si lo tumbas, si lo quitas de la posición, si le haces algo. No vas a ganar. Te vas a quedar como Israel. Pero si haces como Jesús, bendito sea su nombre, que no abrió su boca mientras iba al madero, que no respondió maldición con maldición, que cuando le injuriaban no respondía de la misma manera, sino que encomendaba todas las cosas a aquel que sabe todas las cosas. Entonces, esa es la victoria. Esa es tu victoria. Esa es la victoria de la iglesia del Señor.